Hojas tienes, vamos a mirar todavía un poquito. Amén. Para los que no tienen Biblia, creo que pueden mirar en la pantalla. ¿Lo tienen? Vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ore, Padre, gracias. Este día tan glorioso, donde tu pueblo ha venido a bendecir tu nombre, a adorarte y glorificarte, a darte gloria y honra, porque tú, solo tú, eres digno y merecedor de ella. Porque para eso nos creaste, Señor, para adorarte, para bendecirte y darte toda la gloria a ti, Señor. En esta tarde, Señor, he traído tu mensaje para que tu pueblo reciba la palabra y esta palabra pueda despertar un anhelo mayor de buscarte, porque el fin se acerca y lo estamos mirando, Señor, por evidencia. Glorifícate, Señor, en esta tarde y permite que todo hagamos el corazón allí y recibamos esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amado pueblo del Señor. Estuve preparando un mensaje esta semana. Pensé que lo iba a traer, pero al final sentí de ayer de traer este mensaje. Y ese mensaje que había preparado se trataba de las cinco promesas de la protección del Señor. Pero el mensaje de hoy se trata de como los días del fin. ¿Cuánto creen que estamos en el fin del mundo? Porque tú, como cristiano, si no sabes que estamos en los últimos tiempos, estás durmiendo. Sí. Pero estamos en el fin del mundo. A este mundo le queda poco. Y si le queda poco, al Señor le queda menos tiempo para venir. Pero Cristo ya está preparándose para levantar su iglesia. Todos sabemos que el primer mundo fue destruido con el diluvio. Desaparecieron. Y allí se salvaron ¿cuántas personas? 8 personas. ¿Cuáles se salvaron? Aquellos que estaban caminando en la voluntad de Dios. Amén, hermano. Así que también a este mundo le queda poco tiempo. Llegará a su fin. Y estamos viviendo el fin. Toda la profecía que el Señor ha dado en el libro de Mateo se está cumpliendo letra por letra. Así que podemos ver con nuestros ojos lo que está pasando alrededor de nosotros. Tan así que está prohibido por los medios, por el gobierno, decir con claridad lo que está acercando. Se está acercando una destrucción masiva a la humanidad por los grandes países que están preparando para comenzar una tercera guerra mundial. Grande, es fuerte lo que viene. Estamos mirando cuando el Señor dijo que todo eso iba a ocurrir, guerra, rumores de guerra, pestilencia,
enfermedades, todo acontecimiento, padre contra hijo, hijo contra padre. La maldad ha crecido tanto en el mundo que uno se pregunta hasta dónde puede llegar un ser humano. ¿Sabe por qué? Porque la sensibilidad del ser humano se está perdiendo. No tiene sensibilidad humana, no hay respeto por la vida. Por eso que está tanta violencia, tantos crímenes, porque el hombre sin Dios es una máquina de destrucción. Y más aquellos que no tienen el amor de Dios. Por eso nosotros como iglesia debemos estar pendientes y estar siempre preparados porque se acerca algo grande. Y aquí el Señor, de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos dice Él? Noé fue una persona real. ¿Cuánto creen que Él fue real? Para que otros le digan, no, es una historia ficticia. Noé fue un hombre real. Y el diluvio fue un acontecimiento que real. Eso sucedió. Las evidencias están. Y la segunda venida de Cristo como hijo del hombre es un acontecimiento con realidad y verdadera que viene pronto el Señor. ¿Cuánto lo creen? El cristiano, si tú eres cristiano, yo espero que todos seamos cristianos. Pero si de verdad somos cristianos, hijos de Dios, estos son tiempos de estar más enfocados en el reino de Dios que en lo terrenal. No estar lleno de afanes, no estar lleno de vanidades. No hay tiempo que perder, es tiempo de estar preparado. No preparándose, sino preparado. Porque preparándose es una cosa y estar preparado es otra. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Entonces nosotros que conocemos la revelación de la palabra de Dios, de lo que está aconteciendo, no necesitamos noticias del mundo, necesitamos lo que nos dice la palabra de Dios. Porque aquí está la verdadera noticia, al día. Es así, la palabra del Señor. Entonces, aquí se revela con claridad cuáles serán el estado y la condición del mundo. Y usted sabe qué condición tiene el mundo. Hay una depravación en el mundo, así como Sodoma y Gomorra. Así como el primer mundo antes de Dios destruirlo, miren la condición que cayó en la humanidad. Y hacían caso omiso al mensaje, a este hombre de Dios que pregonaba la palabra de Dios a ese mundo y lo llaman como un loco. Y no te lleves tú la sorpresa que te digan que tú eres un loco. Porque para ellos, para la humanidad, es ideal la vida cristiana. Pero tú y yo, por revelación y la misericordia de Dios, sabemos que esto sí es real. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, es muy importante que pongamos atención a lo que el Señor nos habla hoy. Entonces dice que así como los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y esto no puede estar más claro. Hay otra cosa más clara que esto. Por eso, así como había una gran maldad en el mundo, primero, en aumento, decía la palabra, que iba en crecimiento. Hoy en día, ¿qué es lo que va en crecimiento? La maldad. Ya no hay lugar ni nación segura. Tú sales afuera, corres peligro que te maten. No le importa, un endemoniado, yo le llamo así, un endemoniado, agarrar una pistola y tú vas con tu familia y asesinarte. Porque la maldad va en aumento. ¿Cuánto lo creen todavía? Así que nosotros debemos estar apercibidos de estos tiempos, de lo que está aconteciendo en el mundo. Así está en el tiempo de Noé.
así será en la venida del Hijo del Hombre. El mundo no fue mejorando más. No fue mejorando, ni esto va a mejorar. Este mundo no va a mejorar. Aunque los líderes, los gobernantes, los presidentes quieren aparentar que todo va a estar bien, que ellos van a poner un control sobre todo esto. No. La maldad no la controla nadie. Porque ¿qué sucede? Que los mismos gobernadores, sin temor a Dios, están aliados a esa maldad. Hombre corrupto en autoridad. Y esto lo podemos ver alrededor del mundo, no solamente en este país, no solamente en México, en todos países, grandes y pequeños, hay una maldad creciente. A veces yo le digo a mi esposa, hasta ir a un mall está uno en peligro. Hasta ir al mall. Tú vas por ahí manejando y se dice, una persona hace una infracción tráfico y si tú le haces algo o le dices algo, ahí, agarra una pistola y te asesinan. Porque esa persona está llena de maldad. Y así está la tierra llena de sangre inocente. Y en el tiempo de Noé, la palabra dice que el mal iba de mal en peor, no cambiaban. Dios tuvo que detener, poner un padre y traer un juicio a la humanidad de un diluvio. Porque no había remedio ya en el corazón del hombre, no iba a cambiar. Y así está sucediendo hoy en día, hermano. Y nosotros realmente tenemos que aprender de lo que la palabra de Dios nos revela a través de la historia. Amén. ¿Cuándo lo creen? Si vamos a Génesis 6:5, miremos lo que dice allí. Génesis 6:5. Y vio Jehová. Y vio, porque Dios está pendiente de todo aquí en la tierra. ¿Cuánto lo creen? Dios está pendiente de todo movimiento del ser humano, aún de los pensamientos. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, no poca, era mucha en la tierra, y que el corazón de ellos era de continuo que solamente el mal. Le voy a decir, por eso la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Pero si la iglesia no estuviera aquí en la tierra, ¿qué pasaría a este mundo? ¿Qué le pasaría a este mundo? El enemigo, el Dios de este siglo, tomaría el control total. Pero la iglesia de Jesucristo es el poder en la tierra aquí para detener toda obra de maldad. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? La iglesia tiene un poder delegado por Dios, que es la que hace retroceder al mal, todo plan de las tinieblas. Es la única, la iglesia de Jesucristo, no las religiones. Estoy hablando la iglesia de Jesucristo. Porque el Señor nos ha dado la autoridad y la potestad, ¿ves? Como iglesia aquí en la tierra. Entonces vemos aquí que Dios decidió destruir al mundo, salvar. Yo a veces me pongo a pensar, imagínense de toda una humanidad que Dios nada más salve a 8 personas. A 8 personas. Así lo hizo el Señor, porque no había ya solución para el ser humano. Pero Dios tiene un tiempo para todo y está en control de todo. ¿Cuántos lo creen? Así que el mundo nunca fue mejorando en el tiempo de Noé, ni tampoco va a mejorar ahora. Al contrario, hoy en día va de mal en peor. De mal en peor. Todo está, miren, descendiendo. Pero hay una iglesia que sigue de pie en la tierra todavía. Hay una iglesia que clama a aquel que todo lo puede. Ese es el Señor que está con nosotros siempre.
Y le voy a decir algo. No importa cómo está la maldad y la destrucción, tú y yo como hijos de Dios tenemos una protección especial. Cuando tú oras, por eso es necesario la oración. Porque cuando tú mantienes la protección de Dios, quiere decir que tú estás orando. Y eso es lo que debemos hacer, estar orando, orando y orando, porque es la única forma que Dios, la protección de Dios está sobre nosotros. Tristemente, como cristiano hay muchos que no les gusta orar. Solamente se levantan y siguen para adelante. Se acuestan, van a la cama y no oran. Y realmente la protección de Dios no está sobre ti. Un cristiano está siempre bajo la protección de Dios cuando busca el rostro de Dios. Cuando está metido con Dios en comunión o leyendo la palabra, haciendo lo que debe hacer un hijo de Dios. Porque cuando nosotros nos descuidamos y le abrimos brecha al enemigo por un descuido, tú eres salvo, no te voy a decir que te pierdes, pero viene destrucción. Y tú eres el que realmente paga la consecuencia por descuidarte. Me gustó algo del testimonio del hermano Leonel el viernes, que él fue sincero y dijo, yo me aparté, me descuidé de Dios y todo cambió. Es porque cuando tú y yo nos descuidamos, todo cambia. Mira la diferencia de un hijo de Dios que está ahí constante, buscando su presencia en comunión con Dios, para que tú veas a la diferencia de aquel que se descuida, que no busca de Dios. Cuando tú comienzas a descuidarte de Dios, las cosas del mundo te comienzan a gustar de nuevo. ¿Cuánto lo creen? Cuando comenzamos a menguar espiritualmente, comenzamos a mirar cosas diferentes. Y como que retrocedemos. Y corre peligro. Corre peligro. Por eso es necesario que nosotros, nuestra relación con Dios, debe estar más calientita cada día. ¿Cuánto lo creen? No es tiempo para nosotros pensar de qué casa voy a tener, cómo yo quiero vivir. Es tiempo de pensar cómo debo estar preparado yo. Sí, por eso tú no te debes afanar. No hay tiempo. Mire, como está la cosa, yo veo que no hay ni tiempo de disfrutar lo que tenemos. Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Así que todos sabemos cómo van las cosas. También dijo el Señor en Lucas 17, 29 y 30. Mas el día de Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así es. Le espera un juicio a esta tierra. Le espera un juicio condenatorio a esta tierra. No a los cristianos. Porque así lo dice la palabra, como los días de Lot. Usted sabe lo que estaba aconteciendo allí. ¿Cuántos se salvaron de esas ciudades? Lot y su familia. Porque era lo único que, aunque estaba en una ciudad corrupta, corrompida, llena de maldad, había una familia que adoraba a Dios. Tú como hijo de Dios, no importa dónde estás, Dios te va a salvar, Dios te va a proteger, Dios te va a librar. Amén. Eso es muy importante. Por eso que tenemos que tener cuenta cómo estamos viviendo. La iglesia debe estar viviendo sometida a la obediencia a la palabra de Dios, estándose preparando cada día más. No te descuides. Todo lo que tú puedas acumular, ahorrar aquí, tener, se va a perder. Lo único que tú vas a tener es lo que ha hecho para Dios, te lleva contigo. Pero no importa casa, carro, porque hay muchos que están muy afanados. La gente está muy afanada. El cristiano no debe tener afán. Debe vivir como la palabra lo dice, un día a la vez. One day at a time. Hay muchos que dicen, bueno,
Viven una vida de y mañana qué comeré, y mañana qué haré. Olvídate. Tú no sabes si mañana vendrá. No es así. Afanados. Si nosotros fuéramos sabios, vamos a buscar más de Dios. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nosotros vamos a llevarnos, la relación, la comunión con Dios. Vamos a tener una preparación. Mira, si nosotros fuéramos, como hijo de Dios, sabios, mira, los servicios aquí, nada te impediría venir, ni trabajo, ni afán, ni esto, ni lo otro. Aquí, estar en la casa del Señor. Busca de Dios. Busca de Dios, que eso es lo primordial en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Así que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y lo que estamos viviendo. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos difíciles? Amén. En 2 Timoteo 3:1, ¿qué dice la palabra? También debemos saber de esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esta condición la estamos mirando y viviendo dentro de la humanidad. Esa condición que dice la palabra, porque en los últimos tiempos, esta es la evidencia profética de la palabra de Dios, no porque la diga Fox News, CNN, no, es que la palabra nos dice. Es la palabra de Dios la que nos da la noticia de los últimos tiempos. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Según Timoteo 4:3, ¿qué dice? Para que usted vea. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonaron muestros conformes a sus propias concupiscencias. Mire, algo que dijo la pastora Magda. Mi hermana dijo, no es por nada, la gloria sea de Dios, y Dios lo ha revelado. Ella no lleva mucho tiempo, la hermana Iris, lo que es la iglesia. Nosotros nos aseguramos que aquí se predica la palabra de Dios. Aquí nos aseguramos que la presencia de Dios está aquí. Aquí nos aseguramos que sea el Espíritu Santo que nos dirija en todo. ¿Cuánto lo creen? Por eso es que yo le oro al Señor sobre esta iglesia como pastor. Le digo, Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia que te agrade, que no seamos una más del montón, sino que una iglesia que se está consagrando, que no haya hipocresía aquí, que seamos de corazón, que nos amemos de corazón. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto quieren que sea así una iglesia? Esa es la iglesia de Cristo reina. Por eso el Señor le reveló a esta sierva: te voy a llevar a esa iglesia. Porque nosotros tratamos de agradar a Dios. Humillarnos siempre en la presencia del Señor. ¿Cuántos están aquí? ¿Lo escuchan bien? Segunda de Pedro dice, capítulo 2, 1 y 2, ¿qué dice sobre estos tiempos? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor en el rescate, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así es. Y esto lo estamos mirando hoy en día, lleno de falsos profetas, profetizando con un espíritu que no es del Espíritu Santo, diciendo mentira, engañando a otra persona. Por eso que tú debes tener ese espíritu de discernimiento para discernir si las cosas vienen de Dios. Cuando hay profetas que para sacarte dinero de tu bolsillo que te dicen, mira, así te dice el Señor, lo que tú quieres oír, lo que tú esperas oír, para sacar dinero de allí, usando el evangelio falsamente, para ellos lograr el objetivo, porque ellos no tienen temor a Dios, están dirigidos por un espíritu de herejía y apostasía.
cuando lo creen esta tarde. Por eso que aquí, todo lo que predicamos la palabra de Dios, queremos asegurarnos que hablamos lo que Dios nos dice. Aquí no se puede venir cualquier persona que así te dice el Señor. No se puede equivocar, porque aquí lo vamos a detectar. Aquí somos dirigidos por la palabra del Señor, que no se equivoca. Y yo no digo que no hay profeta de Dios. Muy poquito, pero lo hay. Ellos lo hay. Pero ahora están en abundancia. Amén. Vamos a ver qué dice 2 Tesalonicenses 2:11. Quiero que te entiendas y escuches por la palabra que Dios está hablando. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Por eso Dios le envía un poder engañoso. Todo aquel que va atrás de la apostasía, que va atrás de lo falso, Dios le da un poder engañoso. Por eso hay tantos seguidores de hombres y no de la palabra de Dios. Yo dije que por eso hay muchos seguidores de hombres y no de la palabra de Dios. La cosa de Dios no se trata de bulla, humo y escándalo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero hay muchos que les gusta el emocionalismo falso, donde hay mucha bulla, brincadera y saltadera, humo por aquí, luces por allí. Eso no es lo de Dios. Lo de Dios es palabra sólida que llegue al corazón del pueblo, que le redarguya, que le hable, que le muestre su condición. Para el entretenimiento está el mundo. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Debemos ser real, debemos vivir como hijos de Dios la palabra. Y por eso que estos son tiempos peligrosos. Pero gracias al Señor que Dios lo trae todo a la luz por su palabra. Aleluya. Aleluya. Segunda de Timoteo, ya le dimos eso ahí. Segunda de Pedro 3:3, ¿qué dice ahí? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Mire, hay tantos burladores aún dentro del pueblo de Dios, pero no son hijos de Dios, pero están en el pueblo de Dios. Haciéndose pasar que Dios lo use con poder, con milagros, con prodigios, son todos falsos. Yo vi algo que a mí me dolió de uno que llevaron un predicador a una iglesia llena ahí, y eso pasó en México. Ellos hacen un plan. Antes de ir a predicar, contratan 2 o 3 personas, fingiendo que están paralíticos. Otro que tiene la manita corta, y a ellos los llaman: venga usted varón, el Señor me dice que hoy va a haber una sanidad, póngase ahí. Todo mentira. Y la iglesia ingenua queda sorprendida y impactada, y es toda una mentira del diablo. Son hombres que se prestan para que el diablo lo use. Hay que tener mucha cuenta, amado pueblo del Señor, discernimiento en todo. Hay muchos imitadores de las cosas de Dios. Por eso la palabra es clara cuando los dice, muchos que se burlan, porque se burlan hasta de los hermanos después. Sí, hacen su fechoría ahí dentro del altar, ahí en el púlpito. Dice: mira cuánto tengo, y vienen creyendo lo que yo digo. Pues, mira, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, toma aquí. Así hay mucho, ¿sabes? Así hay mucho que tiene colado en la iglesia. Ojo, sí, ojo con eso. Hay muchos que van atrás de un milagro, de que porque fulano está en Miami, voy para allá, buscando señales. Hay que tener en cuenta, hermano, que estamos viviendo momentos difíciles, peligrosos, porque hay hombres amadores de sí mismos, no le importa nada, perdieron el temor de Dios, ahora tienen un espíritu diabólico. Estos tiempos
¿por qué se está manifestando? Porque estamos en los últimos tiempos. Lo mismo que dice la palabra del Señor. Yo le doy gracias al Señor por esta obra, porque nosotros aquí tenemos el temor de Dios y humildemente hablamos una palabra que es de Dios. Que Dios te hable tu vida, que te bendiga, que el Espíritu Santo te guíe, que tú te sientas bendecido, que sientes que Dios habla aquí cuando alguien se para y trae una palabra. Que no está trayendo algo falso para engañarte. Y por eso yo le doy gracias, Señor, le ruego a Dios por esta iglesia, que nos mantengamos que humilde, amándonos los unos a los otros sin hipocresía, amándonos de corazón. Nunca permite que alguien te quiera contaminar tu vida, la relación con Dios, con algo, un chisme, una murmuración, una mentira, una calumnia. Porque de que lo hay. Allá afuera, aquí no. Déjame clara. Entonces, amada iglesia, en esa dirección tenemos que caminar todos los días. Amén, hermano. Así como hubo una fiel advertencia en los días de Noé, aquí hoy en día hay una fiel advertencia. Y la fiel advertencia no es que te lo diga un hermano, es que te lo diga la palabra de Dios. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No fue que un predicador, un pregonero. ¿Y qué dice la palabra? Que se burlaban de él. Decían, este es un loco. Así estaba yo mirando un joven. Ahora Dios está levantando una generación de jóvenes. Wow, yo me gozo. Yo vi un evento de jóvenes que eran cientos de jóvenes predicando en la calle. Así era en el parque un joven como de 22 años, ahí con su amplifier, su micrófono, sin que le diera, que se burlen de él, que digan lo que digan, pero estaba ahí hablando la palabra de Dios. Y por eso que necesitamos levantar aquí una generación de jóvenes de Dios que esté valientemente predicando yendo al parque. Y es lo que estamos planificando, porque ya el próximo sábado comienza el ministerio de jóvenes aquí. ¿Y cuándo creen que aquí vamos a tener una generación de jóvenes de Dios, temerosos de Dios? Y eso es lo que vamos a tener para la gloria del Señor. Aleluya. También, ¿qué dice? Que fue pregonero de justicia. Tú dices, pero yo no veo que él no fue predicador. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la palabra. Busca en 2 de Pedro 2:5. ¿Qué dice allí? 2:5. Y si no perdonó a algunos antiguos, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Gloria al Señor. ¿Ves? Nosotros debemos ser todos pregoneros de la justicia. ¿Y dónde está la justicia de Dios? En el Evangelio. La justicia de Dios. Por eso todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado, una misión que cumplir delante del Señor. No sea cristiano mudo, sea de los cristianos que hablen. Porque hay muchos cristianos mudos. Hablan mucho para otras cosas, pero no hablan de Cristo. No. Tú sabes que Dios te pone tanta alma que necesitan salvación, el Evangelio, y tú le pasas por el lado como indiferente, con un espíritu apático. Pero yo quiero decirte algo en esta tarde, que cuando tú tienes el amor de Dios, ama a las almas perdidas. Ahí está la diferencia de un hijo de Dios cuando tiene el amor de Dios, cuando quiere predicar la palabra a los perdidos. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? Es así. No hay tiempo que perder. Donde quiera que tú y yo vamos, hay almas perdidas que necesitan a Cristo. ¿Por qué esta familia Dios
la trajo aquí en esta tarde al hermano Richard, Carlos. ¿Por qué? Porque donde él trabaja hay un hombre llamado Dionisio. Allí estaba Richard deshecho, destruido, pero vino el hijo Dionisio, le dio una palabra de Dios, lo invitó aquí. ¿Y qué Dios hizo con el hombre? Lo salvó, lo restauró y está en victoria con el Señor. Porque solamente Cristo cambia. Yo dije que solamente Cristo cambia. Yo no he visto ningún poder en la tierra que puede cambiar un ser humano. Solamente Cristo cambia. Por eso él dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ves? Esa cosa vieja, pestosa, ya ha pasado. Así todos son hechas y nuevos son nuevas. Qué lindo cuando el hombre en realidad reconoce que su vida ha sido un desastre, que ha sido destruido por todos los problemas. Pero hay una esperanza cuando escucha el Evangelio y que se le presenta uno que cambia y salva. Uno que transforma, no importa lo destruido que tú estés, Cristo te transforma. El único, santo, aleluya. Yo por eso vivo cada día enamorado del Evangelio. Porque cuando yo escucho los testimonios como la sierva de Manaíres, que vino, por donde ella pasó lo que pasó, pero que el Señor le mostró su amor, porque era una hija de Dios. ¿Va que Dios no le podía hablar a un impío, a un inconverso de esa manera? Se lo hablaba a ella porque es su hija. Y cuando ella creía que no lo iba a hacer, el Señor dijo, yo estoy contigo a lograr. Todo lo podemos en Cristo. Todo lo vamos a lograr. Pero hay que despertar una confianza, una fe en el Señor para poder entender que Dios está con nosotros. Porque muchas veces el problema llega y te azota y tú actúas como que no conocías a Dios. Vive llamando al mundo y arreglando a todo el mundo para contarle qué está pasando. Ve a donde Dios y verás que Dios te va a decir, soy yo que estoy contigo. Yo estoy para protegerte a ti. Aleluya. A su nombre. Ahora, mire lo que es el Señor. El Señor tenía un plan de salvar a la humanidad. Por eso, Dios ama las almas. Y Dios tiene un plan de salvar al perdido, ¿sí o no? No importa la condición que tenga, Dios lo va a mandar, a alguien que te dé una palabra. Dice que Noé, ¿cuántos años duró predicando? Y para armar esa arca, mientras ese lazo de tiempo, él predicaba la palabra, pero construía el arca, y cada tabla que ponía allí en ese arca era un mensaje para la humanidad perdida. Él está hablando. Pero cuando terminó el arca, el mismo Señor dijo, guárdate ya, voy a cerrar. Así va a pasar con la venida del Señor. Estamos viviendo el periodo de la gracia, pero vendrá un tiempo que ya tú, aunque quieras ir al Señor, ya no está. Por eso la palabra dice, hoy es el día de salvación, no mañana. Ese es el Señor que nos está hablando a diario a nosotros. Noé duró 120 años. ¿Y cuánto se llevó la arca? Predicando 120 años. Y el mundo se perdió. Solamente su familia se perdió. Qué triste cuando mucho ahí tú llevas la palabra de Dios y te ignoran, te rechazan o te ven como que está loco. Pero tú y yo debemos cumplir lo que Dios dice que debemos hacer. Que te escuchen, no te escuchen, tú no tengas problema con eso ni te enojes. Porque un día, como le dijo Cristo al pueblo de Israel, yo a ustedes no lo voy a juzgar, mi palabra lo juzgará. Cuando un alma allá afuera oye del evangelio de salvación de Cristo y le da lo mismo a esa persona y muere sin Cristo, allá en el día del juicio será recordada esa palabra que se le dio. Será recordada allí. ¿Usted cree que en el Señor solamente aquí en la tierra pasó y todo se olvidó? No.
Cuando el Señor allá en la eternidad dice, traigan el libro de la memoria. Cada persona está escrito en ese libro. En el libro de la memoria. Ah, no se te olvidó que pasó en la tierra. Ven que yo no tengo aquí. En el libro de la memoria. Te voy a recordar. ¿Cuántas veces traté contigo para que fueras salvo? ¿Cuántas veces te dije de tu condición pecadora que te arrepintiera para salvarte? Y tú hiciste caso omiso. Por eso, Él te espera. La condenación. No porque yo quiera condenarte, sino porque tú mismo elegiste ese lugar. Por eso le digo, Dios, mientras vida tengamos en esta tierra, Él va a tratar contigo. Aunque tú seas un arrastrado del pecado, Dios no dejará de darte la palabra de salvación. Dios nunca va a parar de decirte, yo te amo, yo soy el Dios de la misericordia. Yo soy el Dios que te levanto. Yo soy el Dios que te restauro. Yo soy el Dios que hace cosas nuevas. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Mientras vivimos, tenemos esa esperanza del Señor. Pero vendrá un día que ya no estará. A su nombre. Mientras que el arca estaba haciendo que preparada, condenó al mundo. Hebreos 11:7. Gloria al Señor. La iglesia debe estar escuchando, todas las iglesias, este tipo de mensaje para que despierten. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Heredero de justicia que viene por la fe. Nosotros vamos a heredar la justicia de Dios por la fe en Cristo. Porque en sí no hay un justo en la tierra. No hay ninguno. Todo por destino eterno está condenado el mundo. El hombre, el único oportunidad que tiene de escapar de la condenación es Cristo. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede salvarse por su propia fuerza. No importa que tenga 1,000 millones y quiera levantar toda clase de obras, ayudar a los enfermos, a los pobres, a todos los médicos de la tierra. Eso no le da un lugar en el cielo. ¿Cuánto están aquí esta tarde? Es por la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios se nos aplica en Cristo Jesús. Como dice Romanos 5:1. Justificado pues por la fe. ¿Ves? Tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no te enseñamos una religión, aquí te enseñamos un Salvador. Aleluya. Te enseñamos y te predicamos que hay un Salvador, una sola vía de ir al cielo. Una sola vía de escapar del infierno, como dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni debajo del cielo, solamente en Cristo hay salvación. Por eso, cuando tú vienes a la iglesia, Dios te dice, yo soy el camino. Y por eso yo me gozo cuando veo almas nuevas que vienen aquí a la iglesia, porque tienen la oportunidad de escuchar la verdad de Dios. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la realidad del Evangelio. Por eso, mire, lamentablemente, Cristo vino a morir por todo el mundo. Pero no todo el mundo será salvo. Solamente aquellos que prestan oído a la buena noticia. The good news. El evangelio es buena noticia. Eso es lo que quiere decir evangelio. Good news.
buena noticia. ¿Y a cuánto le gusta la buena noticia? ¿Verdad que a usted no le gusta escuchar noticia mala? Y se dice, mire, gente se arrepiente, va por el infierno. Ah, no, no, dime qué debo hacer. Dame la otra noticia, que arrepiente, reciba que es cierto. Esperamos que todos puedan atender ese llamado. Aleluya. Pero estamos en los tiempos finales. Y así como Dios usó a Noé por 120 años, hasta que hiciera el arca, y él nunca dejó de predicar. Yo me imagino que trabajaba de noche, predicaba de día, pero no dejaba de predicar. Amén. ¿Y qué pasó? Nadie le puso atención. Se burlaban de él. Pero él es testigo que predicó la palabra de Dios. Pero nadie quiso arrepentirse. Así pasa hoy en día. Es muy raro que tú te pares en un padre que predica la palabra de Dios. Quizás vienen unos dos a escuchar la palabra, que acaso le dan la vida a Cristo. Pero ¿cuántos no pasan por ahí? Haciendo caso omiso del evangelio. Pero tú eres un pregonero de Dios. Pasa que tú lleves siempre el mensaje de salvación. A su nombre. Así que, mire, hay un evento que todos esperamos. Se llama el Rapto de la Iglesia. Que muy pronto, créeme iglesia, estamos a punto de experimentar. Yo no sé si te quiere ir en ese viaje porque no hay un segundo. No es como decir, bueno, yo voy a coger el bus, pasa a las 4, ay, lo perdí, puede perder otros 5. Aquí no. Ay, santo. Si te queda, ya no dice, recuerdo lo que le pasó a la tía de Spinner, las 5 descuidadas y ya habían 5 prudentes. La prudente es aquel que está siempre en alerta, que nada le falte de los cielos, que está allí preparado. Y la descuidada, ¿qué pasó? Ella apagó la lámpara y vamos con aceite allí. Quisieron tomar la que tenía allí, y no lo compré. Y yo, bueno, iremos a comprar allí, ¿ves? Y a la puerta, cuando iban para atrás, ya había venido el Señor. ¿Qué nos indica a nosotros este mensaje? Que tú y yo debemos estar preparados, velando en todo tiempo. Y más cuando todo tiempo nos revelan que muy pronto Cristo vendrá. ¿Sabe qué significa velar? Significa de una persona que está en la ventana mirando qué va a venir, qué va a acontecer. Eso se llama velar. Está velando, no lo muerta, a Cristo que venga. Así es que debe estar la iglesia. Ay, hermano, yo tengo problemas, tengo insomnio, ¿no? Y me la paso velando la cama. Ponte a orar, velar con el Señor. Muchas veces Dios te quita el sueño para que te tire al piso a orar. ¿Cuántos están aquí esta tarde? La iglesia debe estar hoy más que nunca de rodillas, esperando el momento del Señor. Olvídate de lo que está pasando. Dios nos librará de todo juicio. ¿Cuántos están preparados? Bueno, es la mayoría, me faltan todos. ¿Cuántos están preparados? Ahora sí. Así que, amados hermanos, esta es la palabra de este día que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Yo espero que usted analice, medite en ella. No deje que el enemigo le ponga un chip ahí, que lo borre a lo que usted escuchó. Mantenga el chip del Espíritu Santo plasmado allí, esta palabra. Usted vaya a la casa y diga, ¿estaré yo preparado? ¿O me está faltando? Póngase. En esta tarde voy a hacer un llamado. Porque nosotros cuando predicamos la palabra debemos hacer un llamado. Porque la palabra es que redarguye al ser humano. Si en esta tarde hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, pase fiel. Si en esta tarde alguien no conoce a Cristo como su Salvador, dé el paso al frente y aprovéchese
y reciba la vida eterna de Cristo. Que usted quiere dar ese paso de fe. Un aplauso al Señor, por favor. Si su vida usted la quiere cambiar, solamente Cristo puede cambiar. Pero usted tiene que dar el paso de fe. A mí no, mire, no importa cómo esté su vida, si usted está usando droga y está usando alcohol, si tiene un vicio, tiene esto, tiene lo otro. Yo sé que cuando usted viene y recibe a Cristo, usted es libre de todo. Dios lo hace una nueva criatura. Se le va a ir el deseo de fumar, se le va a ir el deseo de usar drogas, se le va a ir el deseo de usar alcohol. Cristo está para romper todas esas cadenas. ¿Cuánto lo creen? Hago un llamado. Si usted siente en su corazón recibir a Cristo en su corazón, venga, pase en este momento. El Señor está presto aquí para hacer una obra en usted. Sí. Sí. Usted ya conoce al Señor, gloria a Dios. Voy a hacer un llamado